8, 16, 24, 32, 40, 48 y así sucesivamente. Ahora, en el anterior habíamos dicho máximo común divisor, o sea, buscas de los divisores el mayor en común, el mayor en común. Acá, mínimo, obviamente sin considerar el cero, porque si consideramos el cero de todo sería cero, ¿no? Distinto de cero tiene que ser. A ver, 16 solo es del número 16, pero no es de 12, tampoco de 8. Nada, de 8 también es, ¿no? 16 es múltiplo de 8, pero no sería de 12. Luego sigue 32. 32 es de 16, es múltiplo de 16, también de 8, pero no es de 12. No sería común. 48 es de 16, es de 12 y también es de 8. Ah, entonces mínimo común múltiplo sería 48 de los tres números. Por eso se dice mínimo común. Común significa que sea de los tres. ¿Te das cuenta? Eso es. Bueno, y las formas prácticas seguramente tú ya conoces, ¿no? Aquí es hasta llegar a la unidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es la forma más práctica que se conoce, de 60, de 90, de 150. Entonces, primero empiezas sacando mitad de todos. Acá se saca mitad. Si aquí por lo menos tiene un número mitad, entonces sigue sacando mitad y los demás bajas, ¿no? Por ejemplo, acá mitad de 30, 15, 45 se baja, 75 también. Luego tienes tercia, como todos los tres números ya no tienen mitad, sacas tercia, luego así sucesivamente, ¿no? Quinta. Finalmente acá tienen que ser números primos, ¿no es cierto? Claro, porque se descomponen sus factores primos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Esta propiedad sí podrías anotar, por ejemplo, esta, porque eso te va a servir para resolver los problemitas. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, el mínimo o mínimo común múltiplo nunca es menor que alguno de los números. Nunca es menor. Nunca va a ser menor que 27 o 9 o 6. Si el menor número es múltiplo de otros, entonces el mínimo común múltiplo es mayor número, 90, por ejemplo, ¿no? 90 es múltiplo de 15, es múltiplo de 10, múltiplo de 5, entonces mínimo común múltiplo va a ser el número mayor, ¿no? El mínimo común múltiplo de dos números primos entre sí es el producto, por ejemplo acá. O sea, si los dos números son primos entre sí, o sea, PESI, entonces el mínimo común múltiplo de los dos números es A por B. ¿Listo? A por B. Eso es por propiedad. Eso sí sería necesario anotarlas, ¿no? ¿Qué otra propiedad? A ver, mínimo común múltiplo de A, B, C, D es igual a mínimo común múltiplo de MN si M es igual a mínimo común múltiplo de AB y N es igual a mínimo común múltiplo de CD. Dos en dos prácticamente, ¿no? Eso también te podría servir. ¿Qué más? El mínimo común múltiplo de A entre N, B entre N, C entre N sería 1 entre N por el mínimo común múltiplo de los numeradores. Pero de preferencia no las anotes porque cuando ya tienes el problema, yo sé que tú vas a utilizar tu criterio o el criterio lógico y se va a poder resolver.
Esta también. Para los números A y B se cumple. Máximo común divisor de A y B por mínimo común múltiplo de A y B te da A por B. ¿Mm? Muy bien, vamos a resolver los problemitas, ¿ya? Mayormente aquí he considerado preguntas de exámenes anteriores para que vean cómo es que toman, ¿ya? De estos temas. Por ejemplo, dice pregunta 31. Un tanque puede ser llenado en un número exacto de minutos por cualquiera de grifos que convierten agua a 30, que vierten agua a 30, 40, 45 y 50 litros por minuto. ¿Cuál es el menor o cuál es la menor capacidad del tanque? ¿Mm? La menor capacidad del tanque. Entonces, pregunto, ¿acá se usa mínimo o máximo? A ver, respondan. En este problemita, ¿se usa mínimo como múltiplo o máximo como un divisor? ¿Por qué? Ya, ya, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué dice el resto? ¿Alguien tiene una opinión de repente diferente? Andrea dice la E. Andrea, ¿tú qué has resuelto? Entonces dime, a ver, ¿por qué sería? A ver, ¿qué has aplicado? ¿Mínimo o máximo? Mínimo porque pide la menor capacidad del tanque. La menor capacidad del tanque. Ya, a ver, su compañera dice, porque nos pide la menor capacidad del tanque. O sea, se está refiriendo a esto, a la pregunta, la menor. Denilson, tú que has marcado la E, ¿has aplicado mínimo o máximo? Mínimo como múltiplo. Mínimo como múltiplo. ¿Por qué? Debe ser divisible entre todos los números, así que debe ser un mayor número grande en sí. Muy bien. Entonces, si nosotros sacamos mínimo como un múltiplo, a ver, 30, 40, 45 y 50. Con esta forma, ¿no? Sacamos, bueno, no, acá tiene, ya, entonces acá vamos a poner mitad primero, que sería 15, 20, aquí sería 45 porque no tiene mitad, 25. Luego seguimos sacando mitad, sería 15, 10, 45 y 25. Seguimos sacando mitad, sería 15, 5, 45, 25. Ahora, ¿qué hacemos? Sacando tercia. Tercia, que sería 5, 5, y aquí sería tercia 15, 25. Seguimos sacando tercia, sería 5, 5, 5 y 25. Ahora sacamos quinta, sería 1, 1, 1, 5 y otra vez, ¿no es cierto? Así sería. Así sería, ¿no?
Muy bien, ahora sí multiplicamos. El mínimo común múltiplo de esos números sería 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces eso va a ser igual a 1800, ¿no? Ya está, 1800. La I. O sea, tienes que buscar, ¿no es cierto?, un tanque que sea múltiplo de todos estos números, pues. Y eso sería de 1800. Correcto. Muy bien, Andrea de Nilsson. Pregunta 32, a ver. Un agricultor dispone de un terreno de forma rectangular de 540 metros por 120 metros de las Pampas de Majes. Para vender el terreno, decidió dividirlo en parcelas cuadradas, todas iguales de tal manera que no sobre nada. Hallar la suma de cifras del lado de la parcela si desea obtener entre 250 y 300 parcelas. A ver, ¿este problemita sería mínimo o máximo? ¿Qué dicen? Máximo común divisor. ¿Por qué? ¿Ya? Claro, eso, ¿no es cierto? Que sean divisores comunes. Como acá dicen, no necesariamente va a ser máximo, porque tiene que cumplir pues que el número de parcelas estén dentro de ese intervalo. Entonces, no siempre el máximo divisor común de los dos números va a ser eh, el máximo divisor, sino puede ser otros divisores. ¿Ya? Acá están las parcelas. Hazte cuenta que son cuadradas, ¿ya? Hazte cuenta que son cuadradas. Entonces, si son cuadradas, pues acá digamos L, L, ¿no? Cada cuadradito. Considerando que todo esto mide 540 y esto mide 120. ¿Listo? Correcto. ¿Cuántas parcelas? Dice. Muy bien, entonces sacamos el máximo común divisor. El máximo común divisor de 540 y de 120. Entonces dime, ¿cuánto sería el máximo común divisor de esos números? 60 o 60, ¿no es cierto? Ya hasta 60. Ahora, ¿qué significa este 60? Este 60 significa que, que la, la máxima dimensión que puede tener cada parcela es de 60 metros. O sea, el lado de cada cuadradito máximo debería ser 60. Máximo. Pero eso no quiere decir que sea 60 necesariamente, porque recuerda que tienes que obtener, parcelas en este intervalo. ¿Listo? Entonces, eh, acá buscamos divisores de 60. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
15, 20, 30 y 60. Esos son divisores de 60. El máximo sería esto. Máximo. Pero con 60 estará, a ver, obtendrás entre 250 y 300 parcelas. El número de parcelas, ¿cómo se obtiene? El número de parcelas, ¿cómo se obtiene? Trabajas aquí con área. 540 por 1200 sería el área total. Entonces, si tú divides entre 60 por 60, ¿qué va a pasar? Sería el número de parcelas. La mínima cantidad de parcelas se obtiene ¿cuándo? Cuando trabajas con 60. La mínima cantidad de parcelas se obtiene cuando trabaja con 60. Pero, como aquí no te está pidiendo la mínima cantidad de parcelas, ojo, no porque te pida mínima cantidad de parcelas vas a aplicar mínimo como un múltiplo, ¿ah? No, 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 no. Eso hay que tener cuidado. Acá obtendrías 18 parcelas si es que utilizas la máxima dimensión para cada cuadradito. Eso sale, ¿no? A ver, 540 por 120, eso divides entre 3600 sería, ¿no? Sería 18. Solo sería 18 parcelas. Pero recuerda que tú tienes que obtener entre 250 y 300 parcelas. Entonces, ¿cuánto tendría que ser en lugar de 60? Pues sabes que no puede ser, no podría ser 60. Entonces podría ser de repente 30, 20, 15, 10, 6, no sé. Eso es lo que tienes que ver. Frank dice 6, ¿no? La A. Entonces es lo que tiene que ver. Entonces acá vamos a poner LL, podrías decir. Y ahora podrías hacer tanteando. Pero también podrías armar tu inecuación, mira. Podrías armar tu inecuación acá. Por ejemplo, podrías decir que sea pues entre 250 y 300. Y la variable sería L. Dime entonces, ¿cuánto sería L? A ver, ¿con cuánto se cumple? ¿Con cuál de estos divisores se cumple? ¿Con cuál de estos divisores? Con 15, ya está. Eso es. Si tú pruebas con otro, no te va a salir con 15. O sea, estás trabajando con el divisor. Tienes que trabajar con los divisores, no puedes trabajar con otros números. Con 15. Con 15, ¿cuántas parcelas te salen? 288. Ya, 288. Y 288 está pues dentro de este intervalo. Mira. Tienes más de 250 y menos de 300. ¿Cuándo se cumple? Cuando la medida de cada parcela es de 15 metros. Seguramente cuando utilizas 20 vas a utilizar o va a estar menos de 250 parcelas. Seguramente cuando utilizas, digamos, de 6 o 10, vas a tener más de 300 parcelas. Entonces dice, allá la suma de cifras del lado de la parcela, el lado de la parcela entonces sería 15 y la suma de cifras de ese número sería 6. Por lo tanto, la respuesta es la A. Entonces, fíjate, cuando en el problema te habla de un terreno que tienes que dividir en parcelas o que vas a plantar estacas, ahí aplicas máximo común divisor. ¿Estamos? Mira, ya te estoy aclarando. Cuando en un problema te habla de
un terreno rectangular, triangular, no sé, que vas a dividir en parcelas o que vas a poner estacas, haces máximo común divisor. Si vas a dividir parcelas, entonces generalmente trabaja con el área total entre el área de cada parcela. Pero si te pide plantar estacas, digamos, para cercar, entonces en ese caso sería para calcular el número de estacas, generalmente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Pregunta 30. Claro, como inecuación compuesta sería, por ejemplo, menor o igual, ¿no? 540 por 120 entre L por L, no sabemos L por L, L al cuadrado ya. Debe estar comprendido entre 250 y por acá 300. Bueno, acá sería diferente así. Así. Entonces, ¿qué hacemos? Dos en dos. Primero estos dos trabajas, luego los otros dos. Y te va a salir L mayor que algo y en el otro te va a salir L menor que algo. Entonces, entre ese algo, ¿qué valor entero hay? Eso sería, así se determinaría, pero un poquito más de procedimiento. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 33. Las dimensiones de un terreno rectangular son 294 y 858. Mira, terreno rectangular, dice. Se desea parcelarlas en terrenos cuadrados, de tal modo que no sobre nada y se obtenga el menor número de parcelas. El menor número de parcelas te está pidiendo. ¿Cuántas parcelas cuadradas resultarán? Pregunto. ¿Sería mínimo o máximo? Claro. No porque te diga menor cantidad de parcelas o mínimo número de parcelas, vas a utilizar mínimo como múltiplo. No. Ya suficiente con lo que te dije, si te habla del terreno, ¿no? Y lo vas a dividir en parcelas. Entonces, ¿cuándo se obtiene menor número de parcelas? Por ejemplo, en el anterior, ¿cuándo se obtendría menor número de parcelas? Cuando el lado de cada parcela va a ser mayor. ¿Y cuándo es mayor? Cuando hablas pues del máximo común divisor, en este caso 60. Si tú trabajas con este 60, vas a tener menor cantidad de parcelas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería acá? A ver, calcula el máximo común divisor de esos valores de 294 y 858 con el método que ya conoces. 6, profesor. 6. Ya, un poquito nomás, ¿no? 6, ya está. Este 6 indica de que las parcelas, no es que vas a tener un terreno grande, entonces cada parcela, ¿no? Esta es la parcela, una de las parcelas, vas a tener acá 6 metros, nada más. Cuando la medida de la parcela sea de 6 metros, vas a obtener menor cantidad de parcelas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es número de parcelas, número mínimo, obviamente, de parcelas, porque puedes obtener otras parcelas, mayor cantidad inclusive, cuando trabajes con otros divisores de 60. Entonces, acá sería 294 por 858 entre 6 por 6. El área de toda la parcela grande dividimos entre el área de cada parcela.
Entonces, ¿eso cuánto sería? 7007. 7007. Correcto. Así es, ¿ves? Vamos a otro problemita, a ver. Pregunta, mira, todos son preguntas de examen, ¿eh? Para que vean cómo es que les toma, ¿no? Dice, Williams, Alessandro y Nicole visitan a su abuelita cada 16 horas. Horas son días, ¿no? 10 cada 16 días, 18, 24 días respectivamente. Si los tres coincidieron en visitarla 10 de agosto del presente año, ¿en qué fecha estarán nuevamente los tres o con su abuelita? A ver, ¿qué sería mínimo o máximo? ¿Qué dicen? ¿Sería mínimo o máximo? Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque son eventos simultáneos. Ya. Entonces, otro tipo de problemitas que se usa, mejor dicho, problemas de mínimo común múltiple son de este tipo, ¿no? Mínimo común múltiplo. Son de este tipo. O sea, como en este caso, ¿no? Como tres personas visitan en diferentes días, uno cada cierto día, el otro cada cierto día, el otro también. Entonces, cuando te habla de coincidencia, ¿ya? Vamos a poner acá coincidencia. También te puede decir, a ver, una persona compra medicamentos, donde el doctor o el médico le receta para que tome una pastilla A cada 3 horas, otra pastilla B cada 5 horas, otra pastilla C cada 8 horas. Entonces, si al inicio toma las 3 pastillas, ¿después de cuánto tiempo volverá a tomar las 3 pastillas? ¿Te das cuenta? Pregunta similar. Corresponde a mínimo común múltiplo. Entonces, acá sacamos el mínimo común múltiplo de 16, 18 y 24. ¿Cuánto sería eso? 288. 288. ¿Está bien? A ver qué dice el resto. 288 es 144. 144. A ver, ahí estamos. Ahí tenemos que hacerlo bien, ¿no es cierto? Claro, sería 144. 144, profe. Sí, ¿Listo? sí, 144. 144. ¿Ya? El mínimo común. Muy bien. Este 144, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que deben de pasar 144 días. Ajá, claro. Se han encontrado el 10 de agosto, ¿ah? Entonces, después de esta fecha, se van a encontrar luego de 144 días. Es decir, cada 144 días van a coincidir. ¿Listo? Cada 144 días coincide. ¿Ya? Entonces, mientras descansamos 5 minutos, luego vamos a decir qué fecha, ¿ya? Luego de 144, ¿qué fecha sería? ¿Listo? Entonces, por favor, 5 minutos de descanso antes que se nos pase más tiempo. Regresamos, ¿ya?